Vamos a charlar un ratito con Guillermo Zulins, que es economista humanista. Eh, Hola Guille, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahí está, buen día. ¿Cómo va eso? Ah, Bien, acá con frío también escuché que ahí en La Pampa hace frío, acá también. Yo estoy en Mar del Plata ahora, pero está fresquito, Oh, sí. qué Ah, y ahí debe lindo. hacer más frío todavía. Sí, sí, desde ayer empezó, porque antes estaba un poquito mejor, pero bueno, ahora está un poco más fresco. Pero bueno, entramos en calor con las noticias, ¿no? Yo te estaba escuchando recién, efectivamente, esta entrevista la habíamos conversado antes por el tema de por qué no le dieron el premio Nobel a Milei, y bueno, después del CryptoGate me parece que ya no quedan muchas dudas, ¿no? Sí, la verdad que nada, ha quedado expuesto esto como un papelón de aquellos. Y sobre todo embarrado más con esto de la entrevista donde se lo ve a Milei absolutamente subordinado a las órdenes de Caputo. Y bueno, nada, yo pensaba, digo, ¿qué hay detrás de, en realidad, de toda esta jugada de las criptomonedas y de toda esta cuestión que a uno le es bastante ajena, la verdad? Eh, Como para entender, ¿no? Le queda un poco lejano tal vez al ciudadano común, estimo, no lo sé. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, eso es especulación pura, o sea, las criptomonedas a partir de la salida, creo que la primera fue, que es dentro de todo un poco la más estable y seria, que es Bitcoin, Ujú. hace ya, creo que por lo menos debe ser como 20 años. eh, Empezaron a pulular por todos lados, cada uno crea su propia moneda, y eso en realidad no tiene ningún respaldo más que el de que haya gente que confíe que esa moneda sirve para algo. Claro. Entonces, el Bitcoin empezó a tener cierto respaldo, entre comillas, en el sentido empezó a usarse sobre todo a transacciones internacionales que en negro, donde hay por un lado cosas que pueden ser turbias, o sea, dinero del narcotráfico, dinero Ujú. de lavado, y por otro lado también mucho ahora con todo esto de que hay gente que trabaja a distancia, Claro. vive en un país y hace trabajos de internet, de computación para otro país, que es algo que ha crecido mucho en los últimos años. Bueno, usual eso, pagar en Bitcoin y después en el país donde vive la persona lo transforma en dólares, y de ese modo se evita, digamos, los costos que pueden tener las transferencias, o en el caso de Argentina, los costos que había cuando uno ingresaba dólares por trabajo en el extranjero, que Claro. se los pasaban al oficial cuando en realidad el dólar valía más, etcétera, etcétera. O sea que hay de todo con eso. Pero bueno, eso estoy hablando, digamos, del Bitcoin, que es la que tiene un poco más de historia, pero todas las monedas que se han ido generando tienen un componente especulativo muy alto, inclusive el Bitcoin, que de repente sube mucho, de repente baja, Ujú. porque es como la bolsa, Claro. los que invierten en bolsa manipulan el precio porque salen a comprar un momento, la hacen subir y después que toman ganancia vendiéndola y después baja, y los últimos que entraron, por eso se lo equipara con un sistema Ponzi, porque la hacen subir los que tienen más capital, y otros entusiastas dicen: "Ah, esta acción está subiendo o esta cripto está subiendo", entonces van y compran, y después los que compraron primero para hacerla subir, la venden y ahí hacen caer el precio. Bueno, esto pasó con esta libra, pero pasó todo a una velocidad inédita, es decir, en 2 horas salió la moneda, porque no existía antes. Ujú. Salió una web trucha con la moneda, le hizo la propaganda nuestro querido presidente, subió estratosféricamente el valor de esa, por la propaganda que le hizo Milei, y se engancharon todos los que le creen a Milei, este, y a las 2 horas los 4 o 5 que tenían la tenencia de las monedas, que las vendían,
que las compraron para levantar el precio, bueno, las vendieron y automáticamente bajó el precio a casi cero y quedaron estafados un montón de personas y se enriquecieron unas 6 o 7 que son los amigos de Milei. Eso fue lo que pasó, o sea, es una estafa pura y llana, ¿no? Eso es, digamos, lo que pasó con la cripto. ¿Es fácil entrar en esto o tiene como, necesitas tener un conocimiento? O sea, hay que... A ver, las nuevas generaciones hoy hacen, de hecho, si uno ve quienes están metidos en eso, generalmente son personas jóvenes, que son las que más se empiezan a meter desde chicos en el tema informático y manejan más las cosas que lo que podemos manejar algunos de nosotros. Pero para la gente que está habituada al tema informático, o sea, no es tan complejo, Claro. digamos, lo pueden hacer. De hecho, creo que estaba, no sé si el hijo de Nancy Paso o algo así que se metió también en eso. O sea, no es tan especial, o sea, es especializado desde el punto de vista de la gente común, obviamente. No es que cualquier persona puede comprar una cripto, como que tampoco cualquier persona va y compra acciones en Argentina, que la compra de acciones está intermediada por los bancos, hay que anotarse primero, hay que hacer una serie de cosas. Bueno, la cripto es algo también similar. O sea, no es algo que toda la gente pueda llegar a meterse así fácilmente, como puede ser, qué sé yo, sacar una cuenta DNI o sacar una cuenta en Mercado Libre o Mercado Pago. Claro. Pero hay mucha gente, y sobre todo de las generaciones más jóvenes, que sí conocen el tema y se meten, y de hecho hubo cerca de 40.000 personas en todo el mundo que compraron esta moneda, hablando de una moneda que estuvo 2 horas, digamos, disponible. Sigue estando disponible para comprar, pero obviamente no lo va a comprar nadie, pero en esas 2 horas fueron cuando esas 40.000 personas entraron, se metieron, o sea que es algo que hay mucha gente que lo hace y que se puede hacer, y de hecho hay muchas monedas de esas, no es que es la única, entonces es algo bastante común. No, incluso existe algo que es el meme coin, una cosa así, porque casi que es como una especie de chiste, no sé, es como un juego un poco. Sí, esos son como comunidades que es como que ponen todos plata y sostienen una moneda, pero es casi como si fuera una suerte de club de trueque entre ellos, digamos. Claro. Entonces, y la hacen con esas cosas que graciosas, pero bueno, sí, eso es esa parte, digamos. Esta se supone que era una moneda para que la gente invirtiera y con esa capitalización empezaran a dar créditos en esa moneda a las pymes, a las pequeñas empresas, pero eso jamás se dijo, jamás se difundió, jamás se le dijo nada a las pymes, a nadie. O sea, es todo un cuento, digamos, que inventaron ahora, que inventó Milei para justificar, digamos, toda esta estafa que se hizo, ¿no? Sí, se decía, según los trascendidos, no está demasiado confirmado, pero, o sea, que Milei no habría recibido un dinero a cambio de esto, pero bueno, sí había gente beneficiada y que en realidad lo que no esperaban era que él bajara el tweet tan rápido, que seguramente había recibido presiones y qué sé yo, y que eso había hecho, o sea, como que tenían un plan y les salió mal. Pero bueno, nada queda muy claro y pareciera, te da la sensación de que te venden como que Milei fue una víctima de esto. Sí, ahora el tema son las responsabilidades, ¿no? Sí, eso de víctima, o sea, en realidad yo recuerdo que en la época de Macri muchos a veces decíamos, no sabemos si esto lo hace de malo o lo hace de tonto, porque tenía los dos atributos, digamos, era bastante malo respecto no le interesaba mucho lo que pasaba con el pueblo, y era también en algunas cosas tonto, entonces había cosas que uno no sabía si le hacía de tonto o de malo. Bueno, en el caso de Milei hay que agregar el calificativo de loco, hay cosas que no se sabe si las hace porque es tonto, porque es loco, porque es malo, porque es las 3 cosas. Entonces, acá pudo haber habido torpeza. Sí, seguramente, porque quedar embarrado de esta manera obviamente no le convenía desde el punto de vista político ni judicial, porque ahora va a tener líos judiciales
judiciales, capaz que no sé si en Argentina, donde la justicia suele estar tan comprada como los periodistas que lo entrevistan a Milei, pero va a tener problemas también en extranjeros. Desde ese punto de vista, yo no creo que haya querido a propósito quedar expuesto de esa manera. Ahora, ya de por sí es un delito lo que hizo de hacer propaganda de un emprendimiento privado, como es este Bitcoin. O sea que ya ahí hay un delito. Perdón, este Bitcoin no, esta criptomoneda. Ahí hay un delito. Después, si además aprovecharon los que lo engancharon en ese negocio para hacer su propio negocio y lo dejaron enganchado a Milei, bueno, sí, podría ser, digamos, las dos cosas son posibles, pero en cualquier caso es totalmente responsable Milei por haber puesto su figura para atraer gente a ese negocio que terminó siendo estafa. Como que lo quiso copiar también a Trump, decían, nada más que Trump lo había hecho como Sí. antes de asumir y otro uso, fue como un poco más inteligente la movida. Sí, no, pero además él ya ha tenido, antes de ser presidente, Milei tuvo también episodios donde sí, él siempre ha estado asociándose y dándole difusión como que fuera la nueva economía, la especulación de estos emprendimientos todos medios turbios. Le hizo propaganda también a un emprendimiento con una cripto cuando no era presidente, y eso terminó también en otra estafa, ¿no? Ah, ya tiene O antecedentes. sea, sí, Ah, bien. totalmente. Bueno, su medio, digamos, en economía, él le interesa un rábano la economía real del desarrollo, de la producción, del crecimiento, y bueno, eso se nota porque Argentina está decreciendo totalmente, la gente se está empobreciendo, o sea, todo eso le importa un rábano la economía. Para él la economía es la economía de las finanzas y sobre todo de estas finanzas modernas que tienen que ver mucho con la especulación, ¿no? Con la especulación tanto de las cripto como de la especulación en las bolsas, los la sobrevaloración, digamos, de los activos financieros, como que de repente Elon Musk, que de pronto compra, Elon Musk compró en un momento una cantidad, como tiene una gran fortuna, cantidad extraordinaria de Bitcoin, y hizo subir el Bitcoin al doble, y después vendió para comprar Twitter, y entonces ahí lo hizo bajar, y entonces, bueno, todos esos son los ídolos de Milei. Justo Entonces no es raro que pase esto, ¿no? te iba a preguntar si toda esta cuestión tendría un impacto, digamos, justamente en la economía real, digamos. No, No. porque, digamos, o sea, el impacto podría ser indirecto si empieza Argentina, o sea, de hecho que ellos cayeron un poco las bolsas, o sea, empiezan a perder confianza. A ver, Claro. el dinero que se perdió, que se robaron 100 millones de dólares, en realidad una buena parte son de gente del extranjero que entró y compró esa cripto, otra parte es de argentinos, pero no es que eso mueva el amperímetro de la economía argentina. El tema puede ser indirecto en el sentido de que eh, países que pueden llegar a negociar algo con Argentina, el propio Fondo Monetario, organismos internacionales, o empiezan a ver que el presidente es más impresentable de lo que ya lo veían antes, después del discurso de Davos, por ejemplo, bueno, empiezan a mirar con reticencia cualquier colaboración que pueda haber con Argentina, eh, que tampoco sé si es mejor o peor, ¿no? Porque que el Fondo Monetario nos preste plata no es nada interesante, pero podría estar en riesgo, digamos, ese préstamo, y podría desestabilizarse la economía argentina, que la tienen enganchada con el dólar porque no quiere devaluar. O sea, poder tener consecuencias indirectas en el sentido de que ya es cada vez menos confiable el gobierno argentino. En ese sentido sí, pero directamente, digamos, por la pérdida que se produjo por esta criptomoneda, no directamente, ¿no? Nos llegó un comunicado del Partido Humanista de Argentina que tira algunos números y dice, por ejemplo,
que está la caída del PBI en menos 3,8%, caída de la manufactura en menos 6,2%, caída de la construcción menos 16%, caída del comercio menos 8,3%, y a su vez hay un aumento de la pobreza del 52,9%, aumento de la indigencia en 18,1%. Bueno, a lo que se suma ahora la pérdida millonaria de estos pequeños ahorristas, ¿no? Sí, o sea, volviendo al tema de esa ridiculez que decía Milei en su momento, que él merecería el premio Nobel de Economía, que se lo dieron a estos tres otros economistas que dicen todo lo contrario, que la economía funciona bien cuando el Estado interviene y no cuando el Estado se aleja. O sea, todo lo contrario de lo que propone Milei. Que propone la destrucción del Estado, él se considera el topo que va a destruir esto de por dentro, todo eso, pero además, más allá de lo ideológico, Milei es un inútil total desde el punto de vista de su capacidad para resolver el tema de la economía, porque no solamente no le importa la gente y la producción, la economía real, como decía recién, y por eso es que no le importa que haya cada vez más desocupación, más pobreza, que la pymes se estén echando gente, etcétera, etcétera, que se esté endeudando cada vez más el país, sino que además ni siquiera todo lo que él dice que es como mérito tampoco es para darle ninguna medalla. O sea, su mérito es que bajó la inflación y su mérito es que logró el equilibrio fiscal con el ajuste más grande de la historia de la humanidad, según dice él. Bueno, primero, no sé qué mérito tiene hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad si ese ajuste significa empobrecer a la gente y dejarla sin trabajo. O sea, eso no es un mérito, eso es un demérito. El Eso es más una malo de crueldad. todos los malos. Claro, soy el más Claro. malo de todos los malos. Claro, sí, es como decir, sí. Después, el otro tema es, a ver, hacer un gran ajuste no no es un mérito para el cual haya que saber mucho de economía. Es como si un médico dijera, bueno, a ver, un paciente dice, me duele el brazo derecho, bueno, listo, te lo corto, ya no te duele más. Me duele la pierna izquierda, bueno, te la corto, no duele más. Bueno, te corté todos los miembros y ya no te duelen más. O sea, así lo resuelve cualquiera. El tema es resolver la cosa dejando viva a la persona. Y con los cuatro miembros. Bueno, esto es lo mismo, o sea, si voy a recortar con la motosierra todo y no le pago a nadie y empobrezco a todos, y seguro que voy a lograr el equilibrio fiscal, pero a costa de que me queda la mitad de los argentinos afuera o más. Entonces, eso no necesito ser un capo de la economía para resolver las cosas de ese modo tan cruel y tan brutal. Y desde el punto de vista de la inflación, que es lo único que ahora alguna gente que todavía lo apoya dice, bueno, pero por lo menos bajó la inflación. Les quiero recordar que la inflación que hoy tenemos, en primer lugar, los índices son bastante falseados porque se está usando parámetros que han quedado desactualizados, porque por ejemplo los servicios de luz, gas y agua, que antes tenían una incidencia en el índice de inflación mucho menor, con todos los aumentos que hubo tiene una incidencia mayor, por lo tanto cada vez que aumentan la inflación deberían hacer que la inflación aumente más, pero su porcentaje de incidencia lo mantienen como en los tiempos donde esos servicios no costaban tanto, entonces esa inflación que hoy dicen que es el 2,5% promedio en los últimos meses, tendría que ser por lo menos el 4%, además. Pero además, eso se está haciendo a costa de mantener pisado artificialmente el dólar, con lo cual la economía se está destruyendo más todavía porque la gente se va a comprar todo al exterior, los comerciantes terminan cerrando sus persianas porque no le venden a nadie, la gente que hace turismo se va a hacer turismo a Brasil porque acá está carísimo en términos de dólar. Entonces, es una inflación que la está manteniendo en un nivel más bajo que lo que pudo haber sido el 2023, pero ni siquiera es más bajo de lo que era la inflación en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esa época, no sé si algunos se acordarán, pero la inflación promedio era entre un 2 y un 3% mensual.
Y estoy hablando de la inflación real, porque en una época se decía, bueno, no, Moreno con el INDEC, no sé qué cosa. No estoy hablando de esa inflación, sino de la que salía publicada por la Universidad Católica y que inclusive Bullrich en esa época como diputada salía con un cartelito todos los meses a decir, no, la inflación real ya está en el 2,3 o no sé cuánto, y porque era la inflación que medían, o la inflación que la medían en capital. Bueno, esa inflación es la que hoy está teniendo, la misma que había en esa época, es la que, y en esa época se crecía, Claro, y había empleo y la todo. diferencia. Bueno, todo lo que hizo Milei es para llegar a la misma inflación que tenía el kirchnerismo en aquella época, y por el cual lo criticaban. Entonces, o sea, en realidad no tiene nada para mostrar. Lo único que tiene para mostrar son esos 4 o 5 medios y periodistas que le hacen esas entrevistas como la que le hicieron anoche, que es toda una vergüenza porque está todo pautado, está todo. Después dicen que los demás son todos periodistas ensobrados. No, precisamente al revés. Los asombrados son los que le hacen la entrevista como la que le hizo Jonathan Viale anoche. Entonces, y lo único que lo mantiene, digamos, en esa creencia de la gente que este tipo sabe algo de economía, y que vamos por el buen camino, que hay luz al final del túnel, son esos medios de comunicación y el manejo que tienen hoy de las redes sociales, donde están poniendo cantidades infernales de dinero, ¿no? Ujú. Vos que, nada, esto es una percepción, porque la verdad que nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero si se abre la posibilidad del juicio político o esto va a pasar como algo más. No van a tener los 2 tercios que se necesitan Claro. para el juicio político. La iniciativa va a estar, pero no van a tener los 2 tercios que se necesitan. Porque hay demasiado, ya quedó demostrado que los que lo apoyan de la supuesta oposición, que son de Macri, lo que van a hacer con esto, en todo caso, cobrarle más caro el favor de no votarle, Claro. votarle en contra de Milei en el Congreso. Va a tener que negociar más cosas con Macri para que lo siga apoyando, con los radicales que lo apoyan. Pues se puede dar quizás lo que va a pasar que algunos de peronismo que estaban mirando con cariño irse para el otro lado, por ahí ahora tal vez no se vayan, pero no va a dar para tener 2 tercios, que es lo que se necesita para hacerle un juicio político a Milei. Porque es la Puede tener algo. la única vía, digo, pensando que él tiene fueros como presidente, digamos que hasta que no termine su función, calculo que la justicia, no sé si procede o no. Sí, la justicia tampoco creo, va a haber jueces, porque esto cayó en Servini de Cubría, que no es precisamente de las que van a agachar la cabeza con Milei, pero bueno, esto tiene que investigarse, lo pueden llamar alguna indagatoria, pero todo un proceso, y con Claro. los fueros no es que va a terminar preso. Pero lo que pasa es que todo eso va a deteriorar su imagen más de lo que ya está, y lo que lo va a hacer es perder votos para las próximas elecciones. Eso es, digamos, lo que se va a ir esmerilando, digamos. Y además va a empezar a tener alguna causa en el exterior, que eso es lo que más les preocupa. En Estados Unidos posiblemente ya empiecen a correr causas por este affair de la criptolibra. Ujú. Y eso, más allá de que tampoco es que lo pueden meter preso en Estados Unidos mientras sea presidente de Argentina, también los va a esmerilar, los va a desgastar en la imagen internacional. Eso va a repercutir también acá. O sea, es más que un problema judicial en lo inmediato, lo que va a tener es un problema político, ¿no? Ujú. Claro. Tenemos unas palabritas, a ver. Estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. ¿Tenés idea, Guillermo, a estas 3 personas que sí le dieron el Nobel de Economía, cuáles eran la teoría que ellos exponían? Sí, o sea, concretamente lo que dicen que es que las sociedades que tienen un Estado de Derecho deficiente, e instituciones deficientes,
instituciones públicas deficientes, no generan crecimiento. Bueno, a la vista está de que Argentina, con un gobierno que está destruyendo todo lo que es del Estado, no solamente no crece, sino que además decrece. Y habría que recordar que todas esas sociedades que él a veces alaba diciendo, bueno, Estados Unidos, que es una sociedad libre, sin Estado, que ¿cómo sin Estado? O sea, Estados Unidos creció gracias a la participación del Estado, la intervención del Estado, creció en la guerra y en la posguerra porque el Estado tomó directamente el comando de toda la economía. El Estado en esos países invierte muchísimo en ciencia y tecnología. Hay un libro que se llama Pateando la escalera, de un economista, creo que es, no recuerdo si es asiático, no me acuerdo si es japonés o de algún país por esa zona, donde explica muy bien que todos los países que hoy son potencias y que en algunos casos promueven el liberalismo, el neoliberalismo, crecieron gracias a la protección del Estado, es decir, fueron proteccionistas y recién cuando pudieron acumular riqueza empezaron a propagar el liberalismo porque les convenía que los otros países fueran liberales para ellos poder venderles sus productos. Decía, el libro se llamaba Pateando la escalera porque precisamente era una hipocresía que países que se habían desarrollado siendo proteccionistas y con una fuerte intervención del Estado, una vez que eran poderosos, le empezaban a reclamar a los demás países que fueran neoliberales y que abran sus fronteras a sus productos, para que lo que importaba era que la economía fuera libre, el libre mercado. Bueno, esto es lo mismo, o sea, Milei está diciendo que hay que abrir toda la economía, cuando en realidad Estados Unidos no solamente en su momento creció gracias a la intervención del Estado, sino que además en este minuto el mismo Trump se está volviendo más proteccionista que nunca, porque ve que no pueden competir sino con los productos de China, con los productos de otros países. Entonces, está contra la corriente de una nueva ola de proteccionismo que hay en el mundo, porque se han dado cuenta que si el Estado no pone límites a ciertas libertades que hay en los comercios, bueno, se van quedando sin trabajo, sin mano de obra en sus propias fábricas. Entonces, eso de que se va a haber un equilibrio entre los alfileres de no sé qué y son unos cuentos que hace Milei con sus viejas teorías, leyendo el libro de Adam Smith, que es el que pone el ejemplo de la fábrica de alfileres, y le habla a un público que ni siquiera sabe de ese libro, y pone esas mezclas extrañas que hace Milei para creer que es un economista que hace los cambios más grandes de la historia de la humanidad, de todos esos cuentos, y en realidad es un pobre estúpido que lo estafan 3 pibes que crearon una criptomoneda y se levantaron 100 millones de dólares gracias a que él le hizo propaganda. Entonces, ese es el idiota que tenemos de presidente, ¿no? Bueno, se ha dicho todo. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Nos veremos la próxima. En el nuevo capítulo de la era Milei. Sí. Y por favor no se les ocurra ahorrar en libras. No, porque... con suerte llegamos a ahorrar, me parece. Libras esterlinas. Sí, bueno, parece esas van a estar son un poco más confiables que estas que aparecen de entre gallos y medianoche, literalmente, y dejan el tendal. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa ahora con Money, Dinero, este tema de Pink Floyd. Bueno, un abrazo, saludos.